Muy bien, alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula A1. El aula A1. Sí, vamos a pasar ya a otro tema. Sí, y vamos a hablar acerca de la función de reproducción. Una función biológica muy importante. Hemos estado estudiando la función de nutrición, ¿sí? Y justamente vamos a ver la función que permite que las especies eviten su extinción, ¿correcto? Bueno, la función de reproducción, entonces, vamos a leer la definición, es la capacidad de los seres vivos, de los organismos, para originar descendencia. Entonces, la finalidad de los organismos, de las especies, es que llegar a una etapa de madurez sexual y justamente originar descendientes. Ya que si un organismo origina descendientes, entonces evita que esa especie se extinga, ¿correcto? Entonces, podríamos decir que la función de reproducción en los seres vivos tiene como un objetivo la perpetuación de las especies. Entonces, tiene como objetivo la perpetuación entonces de las especies. Esa es la definición. Entonces, eso hay que entenderlo como un objetivo principal para toda la especie, ¿no? Si no queremos que la especie humana se extinga, tendríamos que tener la descendencia, ¿no? Eso asegura que nuestros genes puedan pasar de generación tras generación. Entonces, si es que en alguna especie, por ejemplo, tiene problemas para reproducirse, ¿sí? Y podría tentar eso contra la perpetuación de dicha especie, podría extinguirse una especie. Eso está relacionado también cómo es la forma en la cual una especie se adapta y vive en un medio. Si se puede adaptar en un medio, entonces la especie puede prosperar, ¿no? Si no se logra adaptar, el clima es muy violento, no se adapta, mueren, no se reproducen, la especie se extingue, ¿sí? Vamos a hablar entonces qué tipo de reproducción existe. Hay dos tipos de reproducción, la reproducción asexual, que es la que vamos a abordar en primera instancia, y la reproducción sexual. Hay dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, entonces, vamos a definirla, ¿no? ¿Cuál es la definición? Vamos a ponerle como parte A, primera parte. Ahí está. Muy bien. Cuando hablamos de reproducción asexual, hay que definirla ya de una manera correcta. Si bien es cierto, esta clase va dirigida para el aula de 1, eso no excluye a que tengamos una definición adecuada, correcta. O sea, una definición que no sea la misma, ¿no?, que hemos venido escuchando de repente en años anteriores. Siempre nos dicen reproducción sexual cuando hay macho y hembra, asexual, no hay macho, no hay hembra. Entonces, es una definición incorrecta. Se le puede dar a primaria para que los alumnos puedan comprender de manera rápida e instantánea, pero no es correcta esa definición. Porque debemos entender, por ejemplo, que en las plantas no existen machos ni hembras, sin embargo, como lo sucede en los animales, y sin embargo las plantas pueden hacer reproducción sexual. Organismos unicelulares como los protozoarios, por ejemplo, no existen machos ni hembras, sin embargo pueden hacer reproducción sexual, ¿sí? Entonces hay que evitar ese error. Entonces ya creo que para ustedes se le tiene que dar una definición un poco más ya científica, más estricta, rigurosa para evitar el error, ¿sí? Vamos a observar que esté la pantalla bien, ¿sí? Siempre muy bien ahí. Evitar que
se manche ¿no? A veces se pone un poco borrosa. Muy bien, entonces la reproducción asexual vamos a definirla correctamente. ¿Ya? Se define entonces, es aquella reproducción en la que no hay intercambio de material genético. No existe, entonces, intercambio Ahí está. Esa es la definición correcta. Cuando no observamos que organismos puedan intercambiar su información genética, esto define a una reproducción asexual o también reproducción no sexual. Es la definición correcta, ¿sí? Ahora vamos a ver otras características. Vamos a ver. Esta es la definición directa. Y las características de una reproducción asexual son, por ejemplo, una característica es que por lo general interviene un solo progenitor, ¿correcto? Entonces aquí interviene un progenitor. Entonces el que logre o el que intervenga aquí solamente un progenitor, a esta reproducción asexual le da una ventaja, ¿sí? Le va a dar entonces una ventaja de que solamente necesita un progenitor. En cambio, en la reproducción sexual, por lo general en la sexual, se requiere dos progenitores, si no, no podría llevarse a cabo el proceso. Pero acá, como requiere de uno solo, es una ventaja. Pero también hay una desventaja. ¿Cuál sería? Cuando hablamos de una reproducción asexual, estamos hablando de que de un organismo se pueden obtener varios. O sea, un organismo puede originar muchos descendientes, ¿no? Y estos son copias del organismo inicial. Son copias. No hay mejoras en esa descendencia, a menos que exista una mutación en el ADN. Por lo general todos son copias. Y si el organismo inicial, por ejemplo, no tolera ciertas temperaturas, por ejemplo, temperatura hasta 25 grados puede tolerar, sus descendientes heredan lo mismo. También tolerarían, ¿no? La temperatura de 25 grados. Pero si esa temperatura se excede a estos descendientes, entonces les podía traer problemas, ya que al heredar el rasgo de solamente poder soportar o tolerar temperatura de 25 grados, y si ésta se excede, estos organismos pueden morir. Esa es una desventaja de la reproducción asexual. Entonces, los hijos son iguales al papá, iguales. Entonces, a esto se le conoce como nula variación. Nula variación. Entonces, ¿qué es la variación? ¿No? Variación corresponde a las diferencias que hay entre individuos de una especie. Por ejemplo, hay personas que son más altas, más bajas, otras son medianas en talla, hay personas que pueden tolerar más el frío que otras. Esas son las variaciones. Por ejemplo, hay personas que pueden soportar, aguantar la respiración bajo el agua, más que otras, también es un ejemplo de variación. Hay personas que son más veloces, otros son más lentos, también es variación. En cambio, en una reproducción asexual, los descendientes no manifiestan variaciones, no se observan variaciones, son idénticos al papá, o al padre, o al progenitor. ¿Sí? Esa es una desventaja. Entonces vamos a poner aquí otra característica, en que la reproducción asexual entonces no genera variación. No genera variación. Ahí está. Entre paréntesis.
no genera diferencias. ¿Sí? También lo pueden encontrar en otros textos como variabilidad. No genera variabilidad. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso sería una desventaja. ¿Correcto? Esta es una desventaja. Entonces, mientras mayor variación exista, es mejor porque estos organismos, al ser diferentes, tienen mayores probabilidades de poder adaptarse y sobrevivir. Otra característica de la reproducción asexual es que la cantidad o el número de individuos relativamente es alto. Sería una ventaja. Entonces la velocidad de reproducción aquí es mayor. La velocidad de reproducción es mayor. Entonces, esto sería una ventaja, porque se generan más individuos en corto tiempo, ¿sí? Entonces, esta sería una ventaja. Ahí está. ¿Ya? Siempre observando que la cámara esté grabando bien. Muy bien. Continuamos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de reproducción asexual que vamos a estudiar? Que es un tema extenso, ¿no? Entonces vamos a ver los tipos de reproducción asexual. Tipos de reproducción asexual. Vamos a ver la reproducción asexual en unicelulares. Entonces, vamos a explicar, vamos a colocar los ejemplos de reproducción asexual en unicelulares, o sea, en organismos unicelulares. Vamos a empezar acá entonces con el tipo conocido como fisión o bipartición también. Bipartición, fisión. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por la bipartición o fisión. Bueno, bipartición o fisión es un tipo de reproducción asexual antiguo. Hace 3.500 millones de años aparece la vida en nuestro planeta, comprobado científicamente. La vida aparece en los océanos como organismos muy sencillos, unicelulares, quizás procariotas, ¿sí? De tipo bacteriano, y ellos ya realizaban un tipo de reproducción asexual muy antiguo, que es la bipartición.
Bipartición significa cortarse en dos, partirse en dos. Fisión significa corte, lo mismo, pero el término bipartición se destina principalmente en bacterias y eso es lo que ustedes van a observar en algún momento que postulen a la universidad. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, aquí de la bipartición. ¿Ya? Vamos a ver entonces la bipartición para el caso de bacterias. Ahí está. ¿Ya? Entonces en las bacterias se les sabe llamar aquí bipartición. Se les suele llamar bipartición. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería la bipartición en una bacteria? Muy bien, a ver. Muy bien. Tenemos acá una bacteria, alumnos. Aquí se encuentra su ácido nucleico, perdón, su ácido nucleico, su ADN, ¿sí? Para que una bacteria, miren, haga una reproducción de tipo asexual, las bacterias tienen que su ADN duplicarla, forman dos copias, como ustedes pueden apreciar. La célula crece, ¿sí? Y esa superficie, que es la pared celular de la bacteria, forma acá el hundimiento, ¿sí? Aquí, miren, se hunde la pared y se forma una especie de cinturita, que poco a poco esta cintura sigue avanzando y va originándose dos bacterias. Luego la bacteria se corta una de otra y así una célula bacteriana genera dos células hijas de manera instantánea, rapidísimo. Entonces, en el suelo, en el piso, si caemos, por ejemplo, algún resto orgánico, alimento, sopa, un alimento que no le hemos limpiado, las bacterias que están en el suelo comienzan a alimentarse de este nutriente que hemos arrojado, de esa comida. No le hemos limpiado bien, de repente le hemos pasado un trapo y al alimentarse las bacterias comienzan a multiplicarse de manera rápida, instantánea. ¿Correcto? Y eso puede generar problemas si un niño está en el piso y puede llevar las manos a la boca. Puede causarle una infección con diarrea, con fiebre, ¿no? Entonces las bacterias llevan a cabo la bipartición. Vamos a colocarle acá el nombrecito. Ahí está su ADN. Entonces aquí, ven ahí. Duplica el ADN. Ahí está. Y finalmente dos células hijas, ¿no? Células hijas. Ahí están las dos bacterias hijas. ¿Ven? Entonces, ahí está bien explicado el proceso de la bipartición. Reproducción asexual en bacterias. Y las bacterias, estas células bacterianas, alumnos, son genéticamente idénticas a la célula progenitora, a la bacteria progenitora. Si esta bacteria soporta 25 grados, lo mismo también sería para la bacteria que se encuentran aquí. Soportarían la misma temperatura. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la reproducción asexual en bacterias. Muy bien. Ahí está para que puedan observar. ¿Sí? Hacemos una pausa para continuar en el siguiente video.